Buenos días, Dios les bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hermosísima mañana que el Padre nos está regalando. Sean bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe donde Dios tiene una palabra de vida para ti. El día de hoy será a través del tema El perdón liberta. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, verso 32 al 34. Leeremos en el nombre de Jesús la palabra que dice así. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Creo que hemos escuchado esta parábola varias veces. Es una parábola que presenta, ¿verdad? De manera clara, una gran deuda, un siervo que tenía una gran deuda con su señor, y posteriormente a otro consiervo que tenía una pequeña deuda con aquel siervo que debía mucho. Y vemos aquí en la parábola que el primer siervo debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, mis hermanos, equivalente a 60 millones de denarios. Bendito sea Dios. Y quiero hacer este reconocimiento de la gran cantidad de dinero que se debía. Y el consiervo, ¿verdad?, de este siervo que debía 10,000 talentos, le debía a él 100 denarios. Vamos a irnos a la historia. En el texto vemos que cuando éste se humilla y le dice: Señor, perdóname, mire, yo te lo voy a pagar, el jefe, el maestro, el Señor le perdona los 10,000 talentos que debía. Sin embargo, cuando éste sale de la presencia de su Señor, encuentra un consiervo suyo y lo agarra por el cuello y le dice: págame los 100 denarios que me debes. Tenemos que saber que un denario era equivalente al salario de un día en la época. Por tanto, este consiervo le debía 100 días de labor o 100 días de trabajo a este señor suyo. Sin embargo, el otro siervo, al que se le había perdonado 10,000 talentos, un solo talento era equivalente a 6,000 denarios. Por tanto, estamos hablando de 60 millones de denarios, o sea, 60 millones de días, bendito sea el Señor, igual a 164,000 años. Más o menos. Estamos hablando de una gran cantidad de años que tendría que vivir este siervo para poder pagar su deuda. Sin embargo, el Señor se la perdonó. Pero al ver y al enterarse de que éste no había perdonado a alguien que le debía una ínfima cosa, que era 100 días de trabajo, entonces decidió enviarlo a la cárcel por todo el tiempo que fuera necesario para pagar su deuda. Y sabemos que nadie es capaz de vivir 164,000 años. Así que sabemos nosotros que este siervo murió cautivo de esa falta de perdón. ¿Y por qué digo cautivo de la falta de perdón, amados hermanos y amigos que me escuchan? Precisamente porque fue la falta de perdón a su consiervo, de los 100 denarios a su consiervo, que lo llevó a la cárcel por su amo. Su señor lo encarceló porque él no pudo perdonar. Y como él no pudo perdonar, tampoco sería perdonado. Esto está en la Biblia, el Señor mismo lo trata de esa manera en Mateo, diciendo que aquel que no perdone, tampoco sus faltas le serán perdonadas. Y hay mucha gente encarcelada, hay mucha gente enferma, hay mucha gente padeciendo porque no perdona. Hay mucha gente que arrastra cosas del pasado, raíces de amargura, y no avanzan en ningún área de su vida. ¿Y sabe por qué, amados hermanos? Porque la falta de perdón trae maldición a la vida del ser humano. No hay cosa que maldiga más a un ser humano que la falta de perdón. Te maldice en la salud, te maldice en lo económico, te maldice en las relaciones interpersonales. Por eso usted ve parejas que no avanzan porque hay falta de perdón, hay falta de sanidad. Y Dios, amados hermanos, es un Dios restaurador, Dios es un Dios sanador. Dios vino a la tierra, y lo dice Isaías capítulo 61, y lo dice en Lucas capítulo 4, que Él vino a sanar, a restaurar, vino a sanar los corazones quebrantados, vino a declarar la apertura de las cárceles a los que estaban allí encarcelados y oprimidos. O sea, que Jesús tiene una misión y el Espíritu de Dios en la iglesia tiene la misma misión. Entonces es tiempo de que la iglesia sane el corazón. Ahora, la gente tiene que entender que tiene que perdonar, porque por más que Cristo quiera orar en tu vida, por más que el Señor quiera bendecirte, si tú no perdonas, si tú no eres libre, completamente libre, hermano, amigo que me escucha, lamentablemente no podrás prosperar en ningún área de tu vida, porque hay un área que te mantiene cautivo, hay un área que te mantiene bajo maldición. Y siempre quiero expresar esto como una herida interna, como esa herida que se abre en la piel y que los diabéticos, en el caso de los diabéticos, ¿verdad? No curan fácilmente esas heridas. Asimismo, hermanos, es todo aquel que vive bajo la falta de perdón. Es esa herida abierta que nunca se sana y que ahí llegan bacterias y todo tipo de enfermedad y se entran por esa herida precisamente porque usted no perdonó. Entonces la falta de perdón es esa maldición que tú arrastras sobre tu vida porque abres esa puerta que te maldice por la falta de perdón, porque no hay sanidad en tu corazón.
Y recuerdo, y con esto voy cerrando, una ocasión cuando alguien que me guardaba rencor desde el año 2007, yo me convertí en el año 2010, y esa persona fue a mi iglesia a matarme en el año 2012, ya yo siendo un ministro del Señor. Sin embargo, en esa noche el Señor me dijo que parara el mensaje y que le pidiera perdón a esa persona que estaba allí. Yo no sabía lo que esa persona había ido, simplemente esa persona fue después de tantos años de habernos conocido. Fue a la iglesia con una intención marcada, y esa intención era matarme. Y hermanos, el Señor esa noche, cuando yo le pedí perdón a esa persona escuchó una voz. Él mismo posteriormente, en el 2014, 2 años después de ese hecho, me testificó de que escuchó una voz que le dijo, no lo haga. Y seguí predicando, y posteriormente el Señor me dijo nuevamente, pídele perdón. Y le pedí perdón a esa persona de nuevo, y esa persona, hermanos, se quedó desarmado espiritualmente, porque el Señor volvió a hablarle y decirle, no lo hagas. Al final esa persona se fue de la iglesia sin despedirse de nadie, se fue, y 2 años luego lo encontré en un lugar, y él me dijo lo que fue a hacer en ese 2012 a la iglesia. Fue a matarme. Sin embargo, el mismo Dios le habló y le dijo, no lo hagas. Y él quedó desarmado, quedó limpio por dentro, porque ese pedirle perdón a esa persona lo libertó de eso que cargaba en su corazón, de ese odio, de ese rencor. Y así hay mucha gente que carga rencor en su corazón porque alguien que le ofendió no le pide perdón, o que alguien que ellos entienden que le hizo algún daño no le ha pedido perdón. Y también tú, por esa falta de pedir perdón y por esa falta de no perdonar y de no recibir el perdón de otros, también estás enfermo, también estás cargando maldiciones sobre tu vida. Y es necesario que esta mañana te libertes. Por eso es necesario que en esta mañana tú abras tu boca y digas, yo renuncio al dolor, yo renuncio a aquello que cargo en mi corazón, yo renuncio a esa falta de perdón y me deshago de todo peso del pecado en mi corazón, saco de mí toda herida, saco de mí toda raíz de amargura y me declaro libre por el poder de Dios. Recibo el perdón de los demás también si quieren dármelo, y entrego a Cristo toda carga en este momento en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Recibe paz en tu corazón, recibe gozo, y recuerda, hermano precioso, que el perdón liberta. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.